súper simple, vamos a ver tan solo tres elementos estructurales: vigas, losas y columnas. ¿Ya? En otros lados también le meten muros, así que aprovechemos de que van a ser solo esos tres elementos estructurales. ¿Y para dónde va la micro con el ramo? Básicamente es a las estructuras de hormigón armado nosotros le tenemos que poner fierro dentro. O sea, hay un cuerpo y hay que ponerle esqueleto. Nada más que eso. Entonces nosotros por medio de análisis vamos a determinar cuánto es esa cantidad de acero, nos vamos a apoyar de la normativa y vamos a distribuir esas barras de acero. Ok, entonces para la flexión nosotros vamos a hablar de dos principales casos. Primero vamos a tener una viga simplemente apoyada y por otro lado vamos a tener una viga en voladizo, y ambas con carga gravitacional. ¿Ya? Por ejemplo acá un Q y acá puede haber un P. Da lo mismo la carga gravitacional, puede ser cargas puntuales, distribuidas triangulares, lo que sea, pero en el fondo lo que importa es que veamos la flexión que están sufriendo estos sistemas, donde evidentemente la deformada de esta viga sería de esta forma, ¿ya? Que es como una carita feliz, ¿ya? Versus que la de acá sería hacia abajo, más como una carita triste, ¿ya? Entonces, cómo se van a deformar las vigas nos va a decir cuál es el signo del momento interno que está sufriendo la viga. Entonces, cuando es carita feliz, el momento interno va a ser positivo, ¿ya? Versus que cuando sea triste, el momento interno va a ser negativo. ¿Ya? ¿Y para qué nos interesa esto? Porque nosotros, en primera instancia, el paso cero es identificar cuál es la zona donde vamos a poner enferradura. ¿Ya? La enferradura flexión es una enferradura longitudinal, es decir, que va en la dirección de la viga y va en la zona traccionada. ¿Por qué? Porque nosotros durante prácticamente todo el curso vamos a despreciar siempre el aporte a tracción del hormigón. En otras palabras, vamos a considerar que el hormigón no resiste tracciones, ¿ya? Y por lo mismo se crea esta combinación de hormigón armado, porque la tracción que no resiste el hormigón la va a resistir el acero, ¿ya? Entonces nosotros de sólido vimos un concepto muy importante que era el del eje neutro, ¿cierto? ¿Dónde está ubicado? Ya no va a ser igual de válido que en sólido, porque ahí estamos en condiciones ideales, ¿ya? Pero sabemos que está en alguna parte, en el eje neutro. Y era neutro porque los esfuerzos eran cero. ¿Ya? Entonces esto me separa una zona traccionada de una zona comprimida a lo largo de toda la viga. ¿Ya? Entonces, cuando estemos en esta situación, por ejemplo, yo voy a dibujar puros puntitos de la parte superior. Todos los puntitos del eje neutro hacia arriba se van a estar comprimiendo, en este caso, ¿cierto? O sea, si yo pesco esto y lo doblo, la parte de arriba se va a estar arrugando, versus que la parte de abajo se va a estar estirando. ¿Ya? Entonces, acá vamos a tener compresión en todas las fibras sobre el eje neutro. Versus que abajo va a ocurrir lo contrario. ¿Ya? Acá vamos a tener todos nuestros puntitos se van a estar estirando. Y esta va a ser la tracción.
Zona comprimida, zona traccionada. Y como les dije, los fierros nos van a aportar en la zona traccionada. Entonces yo acá sé que los fierros los voy a poner acá. Básicamente, momento positivo involucra enfierradura o refuerzos, que es lo mismo, abajo. ¿Ya? Y acá lo mismo, en verdad, lo mismo pero al revés. Acá arriba vamos a tener tracción. Y acá abajo va a haber compresión. ¿Ya? Entonces, las barras las vamos a tener que poner por acá arriba. ¿Ya? Y dibujo la barra pasadito porque si es un apoyo empotrado, la tracción se tiene que transmitir al apoyo. Si no, no va a ser un apoyo empotrado por más que esté pegado a la pared. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver en largos de desarrollo. Entonces, acá involucra enfierradura arriba. ¿Ya? Eso como primer punto. Entonces, nuestra misión va a ser determinar cuánto cero vamos a poner, es decir, cuántas barras y de qué diámetro, con tal que cumplamos los criterios de diseño. ¿Ya? Entonces, vamos a darle un par de ayudantías a la misma sección transversal. ¿Ya? Donde el primer ejercicio tiene como objetivo generalizar esto, es decir, por pura álgebra. Entonces acá, en el centro geométrico de esta sección rectangular, es decir, en la mitad de la base y la mitad de la altura, vamos a tener una compresión última y un momento flector último. ¿Ya? Entonces acá vamos a tener B medios y B medios y la altura es H. ¿Cierto? Entonces, nuestro primer ejercicio va a ser plantee un procedimiento generalizado para calcular AS. ¿Qué es AS? Hola. AS que es la suma total de la sección transversal de todas las barras de acero que hay. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 3 barras de acero de X diámetro, el área asociada a 3 círculos de tal diámetro va a ser AS. ¿Ya? Ok. Entonces, para esto, primero tenemos que entender de dónde viene el diseño. Yo le estoy dando una sección transversal, entonces esa sección transversal puede perfectamente ser un corte de esta viga. ¿Ya? ¿Por qué esta y no esta? Porque esta tiene momento positivo y acá yo dibujé un momento positivo. No les dije el sentido del momento, pero está dibujado. ¿Ya? Entonces podría perfectamente ser este el corte de X barra, este podría ser ese corte. ¿Ya? Ok, eso por un lado. Por otro lado, ¿por qué sub U? No sé si alguien sabe por qué sub U, de dónde viene ese sub U. De último, ¿qué lo dijo? De último. Y eso estaba asociado a, ¿se acuerdan de ASD, el RFD? ¿Les suena? Ya. Durante el curso, en particular hoy, voy a ir haciendo estas distinciones en lo que es diseño en acero y diseño en hormigón, porque el diseño estructural como que se me explotó. ¿Ya? Entonces,
Una primera diferencia entre ambos es que en hormigón vamos a diseñar siempre con LRFD. ¿Por qué? Porque así lo indica el código maestro, que es el ACI. Código normativo internacional. Es el ACI 318. Y la versión más actual de esa es el 2019. ¿Ya? Hay varios cambios entre una versión y otra. ¿Ya? Entonces, es responsabilidad de nosotros estar siempre al tanto de los últimos cambios. ¿Ya? Y el código ACI hace varios años atrás, hace varias versiones, ahora dice que todo tiene que ser por LRFD, a diferencia que el diseño en acero, que el código es otro, que el AICC 360 o el AISI también, y te permite diseñar tanto el LRFD como ASD, ¿ya? Y te da unos factores, bla bla bla. Acá no, es todo por LRFD. Es decir, que las solicitaciones van a ser últimas, ¿ya? Y por lo tanto vamos a estar diseñando para el rango plástico. Ya eso es como lo nuevo, ya rango plástico. Y esto nos va a determinar criterios de diseño, donde tenemos principalmente dos, ¿cierto? Criterios de diseño. Donde hay varios, pero el principal es el criterio de resistencia. Y el de serviciabilidad. ¿Ya? El de resistencia, en acero hablábamos de FU, factor de utilización, igual o menor a 1. Acá no hablamos de factor de utilización, sino que hablamos de que la resistencia castigada tiene que ser mayor o igual a la solicitación última. Entonces de acá surgen varios. Por ejemplo, factor de reducción por una compresión nominal tiene que ser mayor o igual a una compresión última. Por ejemplo, factor de reducción factor de reducción por momento nominal tiene que ser mayor o igual a un momento último. Por ejemplo, factor de reducción por corte nominal tiene que ser mayor o igual a un B último. Y esos son los criterios de resistencia. Hay otros criterios también que se meten por aquí entre medio, como por ejemplo área mínima, cuantía máxima, reacción y temperatura, bla 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 bla. Pero estos son los principales. Y el de servicio no es nada más ni nada menos de que las deformaciones máximas tienen que ser menores o iguales a las deformaciones admisibles. Durante las evaluaciones control y solemne y examen no nos vamos a meter mucho en la serviciabilidad, ¿ya? Pero en el proyecto semestral sí. Entonces, todo lo que está por acá, lo último, digamos, las solicitaciones provienen del análisis estructural. ¿Ya? Entonces, yo ahora les estoy dando como el dato de MU y PU. Pero en los controles y las solemnes uno va a tener que calcularlo. ¿Cómo? Con prontuario, calculando reacciones, lo que hemos hecho siempre. ¿Ya? Pero va a ser en un nivel súper bajo, o sea, jamás van a tener que, como que calcular una elástica, hasta el final no vamos a llegar a eso. Ya, pero proviene del análisis estructural. Y en la ayudantía no le vamos a dar tanto al análisis estructural, vamos a hacer una pura ayudantía de la solemne de análisis estructural, porque nos caímos harto en eso en clase. Y todo lo que está acá proviene del análisis interno, ¿cierto? De las compatibilidades de las ecuaciones de equilibrio. Entonces, para determinar el momento nominal, en verdad para determinar la cantidad cero, que es nuestro objetivo, vamos a analizar las ecuaciones de equilibrio. Que ojo, cualquier método que vean, ya sea en clase, en internet, en libros, cualquier método, proviene de esto. ¿Ya? O sea, esto es como la génesis de todo, ¿ya? Las ecuaciones de equilibrio. Entonces, ya, ok, tenemos esta sección transversal, donde acá vamos a tener una compresión última y un momento último. Y acá lo mismo,
B medios, H medios, y vamos a analizar los esfuerzos internos, ¿ya? Entonces nosotros hablamos de que había un eje neutro en algún lado, no tenemos idea de dónde, ¿ya? Y no es en el centro de gravedad, ni tampoco en el centro de gravedad de una sección transformada. Eso ya no aplica, porque eso eran situaciones ideales, ¿ya? Muchas fórmulas que vimos anteriormente ya no existen, como Navier, por ejemplo. ¿Por qué? Porque eso era todo dentro del rango elástico con materiales homogéneos, y esto ya no es homogéneo. Entonces, acá viene el primer parámetro muy importante que hay que saber la definición, que es el parámetro C, que es una longitud, y ojo, se mide desde, el desde es lo importante, se mide desde la fibra más comprimida. Entonces yo veo el sentido del momento y analizo el tiro que la fibra más comprimida es la que está acá arriba, ¿cierto? Entonces el C se mide desde acá. ¿Por qué se los digo? Porque si vemos el otro caso, con momento negativo el C se mediría desde abajo, ¿ya? Entonces acá nosotros vamos a trazar nuestro eje neutro. ¿Ya? Este va a ser el eje neutro, ¿ya? Y el eje neutro nos va a separar compresión de tracción. Como el sentido del momento es así, la compresión va a estar hacia arriba. ¿Ya? Entonces acá yo voy a hacer un gráfico desde acá arriba hasta una distancia D. ¿Y cuál es el D? Acá, justo acá, van a estar las barras de acero. No van a ser necesariamente 3, ya yo estoy dibujando 3 a modo de ejemplo. Pero yo sé que por acá, a esta altura, van a estar las barras de acero. ¿Y cuál es la distancia del borde? Lo que nosotros conocemos como recubrimiento, que por lo general es un dato o una decisión de diseño nuestra. ¿Ya? Entonces, así como medimos C desde la fibra más comprimida hasta el eje neutro, vamos a medir D, que es desde la fibra más comprimida hasta el centro de gravedad de las barras más traccionadas. ¿Ya? Entonces tenemos C y D. C es una incógnita en nuestra situación. D, conociendo H y conociendo R, es H menos R. De hecho lo anotaré así. H menos R. Eso es igual a D. Ya, entonces acá vamos a hacer la distribución de esfuerzos real. ¿Ya? Entonces, arriba tenemos compresión y ya nos pasamos del rango elástico, entonces la distribución de esfuerzos que veíamos en cursos anteriores, que era súper bonita, ya no va, ya no es así. ¿Ya? En el estado último, que a eso queremos llegar, la distribución de esfuerzo real del hormigón es súper fea, como así. ¿Ya? Algo así. Donde acá en el punto máximo vamos a tener F'C. ¿Qué es F'C? Por lo general va a ser un dato, depende de la calidad del hormigón, pero es un esfuerzo, ¿ya? Y quiero recalcar eso, y esta es la única vez que voy a recordar esto, pero es muy importante diferenciar entre fuerza y esfuerzo, ¿ya? Entonces supongamos que tenemos una barra, y acá en el eje longitudinal vamos a estar aplicando una fuerza F, entonces por equilibrio acá también deberíamos tener algo equivalente a una fuerza F. Y si dibujamos los esfuerzos, vamos a tener algo así. Vamos a tener tantas flechas como área tenga esta barra, y esta flecha, cada flecha vale sigma. Entonces si esta área vale A, por definición y por equilibrio, los esfuerzos son F sobre A. ¿Ya? Y lo que me importa de esto no es F sobre A, sino las unidades que arrastra esto. Un esfuerzo tiene unidades de fuerza sobre área. Por ejemplo, kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Como por ejemplo pascales, que es newton sobre metro cuadrado. Y así. Los esfuerzos tienen unidades de fuerza sobre área. Entonces, volviendo acá, yo estoy hablando de F como un esfuerzo. Y acá hay otra segunda gran diferencia entre el código del acero y el código del hormigón, porque el código del acero denota los esfuerzos con la letra F mayúscula, pero el hormigón
va a ser con la letra F minúscula. ¿Por qué? Solo por un tema de códigos. Porque este código lo escribe así, porque los otros gallos no quisieron hacerlo igual y lo hicieron con F mayúscula. Es solo eso. Y entonces cuando ven una F minúscula es un esfuerzo. Y ahí se llegan a esto para recordar el tema de la unidad. Ya entonces por lo general esto va a ser un dato, ¿ya? Que depende de la calidad del hormigón. Y acá a la altura del acero vamos a tener los esfuerzos del acero. Ojo que no voy a dibujar la distribución de esfuerzo de la tracción del hormigón, porque vamos a suponer que el hormigón no resiste tracciones. Ya vamos a despreciar su aporte a la tracción. Entonces lo único que tenemos acá es el aporte de las barras de acero, ¿ya? Lo único que vamos a dibujar. Y esto va a valer Fs. F de esfuerzo, S de acero. Y acá tenemos FC, F de esfuerzo, C de hormigón. En inglés, concrete. ¿Cierto? Pero esta es la real. Entonces, ¿para dónde va la micro? Nosotros vamos a tener que plantear las ecuaciones de equilibrio. Las ecuaciones de equilibrio son fuerzas y momentos. Y las fuerzas no son esfuerzos, ¿ya? Entonces nosotros con los esfuerzos vamos a calcular fuerzas. Pero ¿cómo vamos a determinar la resultante compresión de esta cosa extraña? ¿Cierto? No podemos. Entonces de ahí viene la distribución de esfuerzos equivalente. Distribución de esfuerzos equivalente. Ya donde vamos a seguir proyectando las mismas dimensiones, ¿cierto? Y acá yo voy a dibujar, en vez de esta protuberancia, un rectángulo. ¿Ok? Un rectángulo. Y ojo, que el eje neutro se mantiene en su posición, no va a cambiar. El eje neutro no cambia de posición. Pero este rectángulo ya no llega al eje neutro, sino que está un poco más arriba. ¿Ya? Ok, entonces esta altura de este rectángulo va a ser beta 1 por c, que también se le suele llamar A. ¿Ya? Pero es beta 1 por c. Esta profundidad del rectángulo, porque esto lo estamos viendo de lado, después lo vamos a ver en 3D, pero lo estamos viendo de lado. Entonces es la profundidad del rectángulo y el gamma por F'C. Y esto se mantiene igual, sigue igual de bonito. Tenemos Fs. ¿Ya? Entonces, ahora nosotros queremos hacer sumatoria de fuerzas. No podemos poner F'C igual a Fs, porque eso es esfuerzos. Tenemos que determinar las fuerzas resultantes. Entonces, por acá tenemos una resultante a compresión y por acá abajo tenemos una resultante a tracción. Entonces tenemos que determinar esas dos, ¿ya? Y para que podamos como verlo mejor, hagámonos la idea, siempre vamos a dibujarlo en 2D por un tema de que es más simple, pero lo tenemos que entender en 3D también. Entonces el eje neutro va por acá, ¿cierto? Por ahí y ahí, ¿verdad? Entonces esto no es un cuadrado en verdad, es un volumen, ¿ya? Esto está saliendo del rectángulo, entonces vamos a tener estas flechitas que nos van a delimitar este prisma rectangular, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las dimensiones que estamos viendo? Este beta 1 por c es esto, ¿ya? Entonces de acá hasta acá tenemos beta 1 por c. Este gamma por F'C es la profundidad de este volumen. Gamma por F'C. Y lo que tenemos acá, evidentemente, es B. ¿Ya? Entonces, esto es el dibujo de lado de esto. ¿Ya? Y este siempre lo tenemos que tener presente porque a la hora que les cambian la geometría de la sección transversal, como por ejemplo puede ser un trapecio, que esa es como típica pregunta teórica. Nunca se hacen vigas trapezoidales, pero se suele preguntar. Y ahí aplica lo mismo, porque ahora nosotros queremos calcular el volumen de este volumen. Ya, entonces va a estar ubicado ¿dónde? Acá en el centro de gravedad. ¿Ya?
Esto lo dibujé en el centro del rectángulo negro. Y acá va a estar C mayúscula sub C minúscula. La C mayúscula es de compresión, la C minúscula es de hormigón. Y va a ser nada más que el volumen. Entonces es gamma por F'C por beta 1 por C por B. Listo. Así de simple, eso es la resultante a compresión. ¿Ya? Entonces fíjense que este beta 1 por C por B, ¿qué es? Es esto. Esta cara. Entonces si lo quisieran generalizar para cualquier sección que no sea necesariamente rectangular, esto es el área comprimida. El área comprimida. Que para una sección rectangular vale beta 1 por C por B. ¿Ya? Gamma por F'C por beta 1 por C por B. Perfecto. Y la resultante atracción del acero, que va a estar por acá, va a ser T mayúscula sub S, T de tracción, S de acero, y va a ser Fs por AS. ¿Ya? Donde la S, ya acá ya recién ahora aparece nuestro principal objetivo. Este es nuestro principal objetivo, determinar la cantidad de acero. ¿Ya? Ok. Voy a borrar acá. Ahora voy a terminar de hacer acá. Entonces primero voy a hacer sumatoria de fuerzas, ¿ya? Y lo voy a hacer aplicando el criterio de resistencia. Entonces yo sé que phi por la sumatoria de todas las fuerzas internas, es decir, lo que hay acá, tiene que ser mayor o igual a la sumatoria de todas las fuerzas externas, es decir, lo que hay acá. ¿Ya? Entonces vamos a tener phi por, paréntesis, resultante a compresión menos resultante a tracción mayor o igual a lo que haya afuera, es decir, el P último. ¿Ya? Reemplazamos. Vamos a tener gamma por F'C por beta 1 por C por B menos Fs por por AS, y todo esto mayor o igual a P1. ¿Cierto? Entonces, hablemos acá de estas cositas. Voy a explicar una a una estas cosas, ¿ya? Esta es la ecuación número 1, ¿ya? La ecuación número 1. Entonces, el phi es el factor de reducción de resistencia, ¿ya? O coeficiente. Factor de reducción de resistencia. Ya podemos ver que acá está aplicado el phi en todos los criterios de resistencia. ¿Y cuánto vale? En resumen, para flexión siempre va a valer 0,9. ¿Pero por qué? Nosotros tenemos que conocer este gráfico, que no es muy difícil de aprenderse. Vamos a tener en el eje vertical el valor del coeficiente. Y en el eje horizontal el valor de la deformación unitaria del acero traccionado. Que este lo vamos a calcular con la ecuación 3. ¿Ya? Entonces, por ahora, después más adelante va a cambiar un poco la forma de esto, pero por ahora va a ser siempre así. Pa, pa, pa. Entonces acá, abajito, va a ser la deformación unitaria del acero en estado de fluencia. Es decir, la deformación, el esfuerzo de fluencia dividido en el módulo de elasticidad del acero. Y esto por lo general siempre va a ser 0.0021. Y por acá vamos a tener la deformación unitaria del acero en fluencia más la deformación última del hormigón. Es decir, 0.0021 más 0.003. Siempre este EU
va a ser 0.003. Y entonces 0.0021, 0.005 aproximadamente. ¿Bien? Acá vale 0.65 y acá vale 0.9. ¿Bien? Y ojo con esto. De acá hacia allá, es decir, de la deformación unitaria 0.005 hacia la derecha, controla la tracción. Y del 0.0021 hacia allá, controla la compresión. Obviamente la parte entre medio se llama transición. ¿Y qué dice el código ACI 2019? Dice que la deformación unitaria última del acero tiene que ser tal que el diseño de la viga la controle la tracción. Es decir, las vigas a flexión tienen que estar controladas por la tracción. Por lo tanto, vamos a estar siempre de este lado y por lo tanto el phi siempre va a ser 0,9. Entonces, en resumen, 0,9. Me di esa vuelta pero para que se entienda. El gamma, 99,9% de las veces va a valer 0,85. Puede valer 0,86 si es que el hormigón que estamos usando es muy resistente, ¿ya? Es decir, G60 hacia arriba. Pero va a valer 0,85 para nosotros siempre. Este depende de una tabla, que no la voy a anotar ahora porque no la ando trayendo la última, porque en el 2019 la cambiaron. Pero por lo general va a ser también 0,85, ¿ya? Este va a depender de la calidad del hormigón. Entonces, por ejemplo, si yo les digo, tenemos un hormigón G25, implica que F'C vale 25 megapascales o 250 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Este gallo es una incógnita, el C, el B, el ancho, y este va a valer la fluencia, el Fs, va a valer Fi. ¿Por qué? Porque hay otro gráfico que tenemos que tener presente, que es esfuerzo de formación unitaria. Este es más conocido por nosotros porque tenemos una parte elástica y una parte constante. Este tipo de gráfico que es elástico y constante se llama comportamiento elástico y del aire. Y acá vamos a tener Fi. Y acá vamos a tener el 0.0021. Entonces nosotros tenemos que estar por acá, por el 0.005. Por lo tanto, nosotros en verdad vamos a estar por acá. Así que nuestro Fs siempre va a valer Fi. Y el AS es nuestra incógnita principal. ¿Ya? El AS es nuestra incógnita principal. Voy a borrar acá. Entonces ahí tenemos la ecuación número 1. La ecuación número 2 va a ser la sumatoria de momentos con respecto a la resultante atracción. ¿Ya? Entonces, haciendo sumatoria de momentos con respecto a TS, vamos a tener phi por la sumatoria de los momentos internos mayor o igual a la sumatoria de los momentos externos. Entonces acá ¿qué vamos a tener? Vamos a tener phi por la resultante a compresión por su brazo palanca, ¿ya? Mayor o igual a mu más, fíjense que si hago sumatoria de momentos acá, vamos a tener mu y el momento que me genera Pu más Pu por un brazo palanca. Entonces, ¿dónde está esta resultante de compresión? Va a estar acá.
Ojo, esto también depende de la forma de la viga. Si es rectangular, va a estar justo acá. ¿Ya? Entonces, acá tenemos la resultante de compresión y esta distancia es beta 1 por c medios. Ojo, solo si es rectangular. ¿Ya? Entonces, de acá hasta acá tenemos D, eso es D, y si le restamos beta 1 por c medios, tenemos el brazo palanca. Así que sería D menos beta 1 por c medios. Y el mismo ejercicio, vamos a tener D de acá hasta acá, y si le restamos H medios, vamos a tener el brazo palanca de PU. D menos H medios. Ok. Entonces acá escribimos todo el resto. Phi por gamma, por F'C, por beta 1 por C, por B, por D menos beta 1 por C medios, mayor o igual a M1 más PU por D menos H medios. Como consejo, la idea es entender esto a la perfección, porque así no van a necesitar aprenderse las ecuaciones de memoria. Al final se las van a aprender de memoria por el hecho de ejercitar, ¿cachai? Pero entendiendo esa equivalencia, vamos a poder plantear las ecuaciones súper fácil. Esta es nuestra ecuación número 2. Igual va a ser nuestra ecuación número 3, la de compatibilidad de deformaciones. Entonces, yo voy a tener acá la sección transversal. Voy a tener un momento flector, ¿cierto? Y en algún lado está el eje neutro. Entonces nosotros definimos el eje neutro desde la fibra comprimida hasta el eje neutro, lo definimos como C. Y desde la fibra comprimida hasta donde van a estar las barras de acero la llamamos D. Ya, entonces el hormigón sabe formar esto, ¿cierto? Y el acero sabe formar esto, ¿ya? Y tanto por teorema de Bernoulli, que dice que las secciones planas se mantienen planas, como también por el ACI, que dice que las deformaciones varían linealmente, esto lo podemos unir como una línea recta, y vamos a tener dos rectángulos. Entonces acá vamos a tener E sub U, que va a valer 0.003. Siempre va a valer eso. Es la deformación unitaria última del hormigón. Y la de acá abajo va a valer E sub S, que no la conocemos, ¿ya? Entonces, si hacemos relaciones de triángulos, vamos a tener 0.003 es AC, ¿cierto? Como E sub S es AD menos C. Y acá despejamos y vamos a tener que E sub S es 0.003 dividido en C por D menos C. Y ahí está nuestra ecuación número 3. Entonces, ¿cuál va a ser el proceso? Receta para calcular AS. Primero, calcular C de la ecuación 2. Notemos que acá la única incógnita es C. ¿Ya? Es la única incógnita. Si hay otro C acá metido, entonces es una ecuación cuadrática. Así que usen la TI, sí o sí. ¿Ya? Después 2. Vamos a calcular E sub S de la ecuación 3 y verificar que C
sea mayor que 0.005. ¿Para qué? Para que controle la tracción. Si no cumple, hay que redimensionar. Y acá un comentario porque, de hecho, lo hemos estado hablando harto con el profe, porque esto de que controle la tracción es del último, del 2019. Antes nos pedían una deformación unitaria mínima de 0.004. Era un poco más permisible. Ahora es más exigente, te pide 0.005. ¿Y esto para qué? Para que una posible falla sea dúctil. ¿Ya? Es decir, para que el acero sí o sí fluya, y en caso de que esto se rompa, en verdad esté deformándose a poquito y que la gente tenga tiempo para correr y todo esto. ¿Ya? No es verdad, lo digo súper serio. Y bueno, redimensionar qué cosa, el B y el H. ¿Ya? Entonces ahí, no sé, pues la práctica que hay acá no te cumple y no sé, lo llama el arquitecto, no me cumple, tengo que aumentar 10 centímetros la altura, por ejemplo. Paso 3, calcular AS de la ecuación 1. A todo esto es el paso para calcular nuestro primer candidato de AS, que es lo que vamos a ver en la ayudantía de hoy. ¿Ya? Porque después de todo este procedimiento, tenemos un par de criterios más que nos da la norma, que es el área mínima, ¿cierto? Tenemos que verificar si necesitamos hacerlo arriba o no, y eso lo hacemos con el área de balance, y hay un área máxima. Pero lo debemos hacer esto, ¿ya? Calcular el área de acero por ecuaciones de equilibrio. E insisto, cualquier otro procedimiento, ya sea como utilizar la tabla, calcular un RN, todas las otras cosas que sé que el profe de repente muestra en clase, provienen de esto, ¿ya? Entonces, es análogo, pueden aprenderse el procedimiento que quieran, pero todo proviene de las ecuaciones de equilibrio, ¿ya? Entonces ahora, no sé si hay una duda, este es el procedimiento. Entonces, ahora vamos a darle valores a esto. Por lo general, el P último vale 0, ¿ya? Porque las vigas no están hechas principalmente para transmitir compresión. Uno las diseña para que no transmitan compresión, pero si llega a ver, nos tenemos que volver a estas ecuaciones e incluirlas. ¿Ya? Entonces, ahora las dimensiones van a ser las siguientes. Calcule AS, vale, vamos a tener B, H y R, donde el B vale 20 centímetros, H vale 50 centímetros y R vale 5 centímetros. Antes de que siga dando los datos, con H y R uno al tiro calcula D. ¿Ya? Entonces con esto, D es igual a 45. Por otro lado, vamos a tener que F'C vale 250 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, que es lo mismo que 25 megapascal. En esta receta vamos a trabajar en kilogramos y en centímetros, pero anótalo los megapascales porque lo que vamos a ver en la otra ayudantía son ecuaciones del ACI y ahí hay que reemplazar los megapascales. Estos son 4200 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, igual a 420 megapascales. ¿Ya? Esto corresponde a un G25, hormigón G25,
y esto corresponde a refuerzos de acero calidad A630 420. Todo el curso vamos a usar esos valores. ¿Ya? Y por último vamos a tener MU igual 20 toneladas fuerza por metro y PU igual a 0. Ok. Entonces, solución. Vamos a tener paso 1, cálculo de C. Entonces, ¿qué hacemos? Phi por la sumatoria de los momentos internos igual a, perdón, mayor o igual a la sumatoria de los momentos últimos. Entonces, phi por C sub C por B menos beta 1 por C medios. La vamos a poner igual para poder despejar el C. ¿Ya? Igual a M1 más PU por B menos H medio. Esto se nos va a 0, porque PU vale 0. Y esto lo desglosamos en phi por gamma por F'C por beta 1 por C por B menos beta 1 por C medios igual M1. Entonces, ¿qué reemplazamos acá? Este es 0,9, este es 0,85, este es 250 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Anoten las unidades siempre, cabrón, sobre todo en hormigón. Este va a valer 0,85. Este es nuestra incógnita. Estos son 20 centímetros. Acá tenemos 45 centímetros. Y bueno, beta 1 por C medio. Y este es, ojo con esto, porque este es típico error. Ya, 20. De tonelada a kilo lo multiplico por 1000. Y de metro a centímetro lo multiplico por 100. ¿Ya? Kilogramos fuerza por centímetro. Ese es el típico error. ¿Ya? Si están calculando el C y les sale false en la TI, revisen eso, las unidades. ¿Ya? Y esta es una expresión cuadrática, entonces pueden despejar el C y tener una ecuación guardada si quieren, pero es súper simple meter esto en la TI y sacarle el C. Entonces, eso. Y si lo hacemos, se nos da 16.13 centímetros. Voy a borrar acá. Estamos listos con el paso. Paso 2. Cálculo de E sub S. Entonces tenemos que E sub S es igual a 0.003 dividido en C por B menos C. Y ya tenemos C y tenemos D. Entonces reemplazamos y esto nos da 0.0054. Estamos justitos. Y paso 3. Ahora cálculo de AS. Entonces acá teníamos phi por la resultante a compresión menos la resultante a tracción igual a PU. PU vale 0.
Y por ende, la resultante a compresión va a ser igual a la resultante a tracción. Ojo con el procedimiento que utilizan para calcular esto, porque hay varios procedimientos que asumen que PU es 0 y nos igualan la resultante a compresión con la resultante a tracción al tiro. Pero esto ocurre solo si es que PU es 0. Si no, nos tenemos que volver acá. Y acá vamos a tener gamma por F'C por beta 1 por C por B igual a Fi por AS. Y despejamos AS. Entonces gamma por F'C por beta 1 por C por B partido en Fi igual a S. Y este Fi lo reemplazamos como 4200 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Y el AS nos da 13.87. Centímetros cuadrados. Así de simple. El ejercicio era corto, ¿ya? Era corto, pero la idea era mostrarles dónde vienen las ecuaciones y que se aprendan ese procedimiento, porque así el curso se lo van a meter al bolsillo. Esto es como lo más complicado de entender en un principio. Y eso, ¿qué viene ahora? ¿Qué viene después? Este es el primer candidato que tenemos para determinar el área de acero. Entonces, después de esto, tenemos que determinar AS'. AS' es el área de acero comprimido, es decir, tenemos acero traccionado abajo y necesitamos ver si necesitamos acero arriba, que por lo general siempre da que es 0, ¿ya? Pero esto ¿cómo lo hacemos? Calculando el área de balance, y si el área de balance nos da mayor que esta, no necesitamos acero arriba. Pero si nos da al revés, quiere decir que necesitamos acero arriba. Luego, calculamos AS min, es decir, el área de acero mínima que te dice la norma, porque puede que por ecuaciones de equilibrio nos dé esto, pero a lo mejor la norma te dice no podía usar menos de 30, ¿cachai? Entonces tenemos que ver cuál es el área mínima. Luego vamos a escoger enferradura. Y esto por lo general es por tabla, pero no es necesario por tabla porque recuerden, el AS es área de círculos, entonces podemos perfectamente despejar un diámetro. Pero si no queremos hacer eso, pescamos una tabla y buscamos un área mayor o igual a la mayor entre las que hemos visto antes. Y por último, vamos a verificar la cuantía máxima. ¿Qué cuantía es área de acero sobre área de T? Eso. Hay un grupo de WhatsApp que es secreto, por favor, esto sí que es secreto, porque se ha mantenido así. Y por este grupo, además de hacer preguntas, generalmente antes de los controles o pruebas, tiene un par de spoilers para que se preparen. Es secreto para el profe, supongo. Secreto para el profe. No para nosotros. No, obvio que no. Como el secreto, entonces. Está el link del grupo en la descripción. Claro,